días, amigos tiradores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de la serie Bullseye. Lo que vamos a tratar hoy en este video es un tema que es en realidad un poco complementario, ¿no es cierto?, a algo que sobre lo cual ya hemos hablado, que es cómo determinar el correcto asentamiento de la punta, en el caso de la recarga de un cartucho metálico de arma larga. En esta oportunidad lo que yo quiero mostrarles a ustedes es cómo se puede utilizar un dispositivo bastante interesante, bastante ingenioso, que creo que es el que puede dar la mayor precisión en la medición de la distancia que va entre la cabeza de la vaina, es decir, la base de la vaina, y el sector, la sección de la ojiva de la punta que está apoyando sobre las estrías, es decir, digamos la longitud del cartucho, ¿no es cierto?, de forma tal de que cuando el cerrojo está en batería, es decir, cerrado o cerrojado, la punta está, o mejor dicho, la ojiva, ¿no es cierto?, de la punta está apoyando sobre las estrías. Para eso, digamos, Hornady ha diseñado y fabrica un dispositivo bastante sencillo pero muy ingenioso, que es este que yo tengo acá, que se llama OAL Gauge, o lo cual se traduciría como calibre OAL. OAL, recuerden ustedes, esto es importante que lo tengamos en cuenta, es Overall Length. Esto quiere decir longitud total. Y cuando hablamos de OAL, o sea, de Overall Length, lo que estamos hablando es la distancia que va entre la base, o sea, entre la cabeza de la vaina y el extremo de la punta. En general, lo que nosotros procuramos en general medir no es el OAL, sino más bien lo que se llama el CBTO. CBTO significa en inglés, son las siglas en inglés de Case Base to Ogive, es decir, la distancia entre la cabeza de la vaina y el sector de la ojiva precisamente que apoya sobre las estrías. La razón por la cual en general, ya lo hemos dicho esto en otra oportunidad, en general se prefiere medir esta distancia y no el OAL, es porque como el OAL en esa medida se incluye toda la longitud de la punta, suele haber variaciones significativas en las distintas puntas, aunque sean del mismo tipo, ¿no es cierto? Y incluso de la misma marca, ¿no es cierto? La misma caja. Por lo tanto, esas variaciones lógicamente se trasladan a la medición del que queremos determinar. Por lo tanto, lo mejor en general, lo que la experiencia muestra que reduce esos errores, es medir directamente el CB, ¿no es cierto?, o el CBTO, o sea, la distancia entre la base de la vaina y la sección de la ojiva que apoya sobre las estrías. El dispositivo Hornady, entonces, al cual estaba haciendo referencia, es este que tengo acá, ¿no es cierto?, consta básicamente de dos piezas. Este tubo guía, ¿no es cierto?, que sirve para contener y guiar, digamos, esta varilla, este vástago, esta varilla que la voy a llamar varilla de empuje, ¿no es cierto? Y acá fíjense que tiene un sistema de traba, digamos, que de alguna manera bloquea el movimiento de esa varilla de empuje. Es importante destacarlo, vamos a ver enseguida, que para usar este dispositivo es necesario contar con lo que se suele denominar, Hornady llama una vaina modificada, que no es otra cosa que una vaina disparada de nuestro fusil, o sea, para que de alguna manera sea un cálculo geométrico de nuestra recámara, a la cual le hemos hecho, ¿no es cierto?, una modificación, se le ha hecho una modificación, ya vamos a ver cómo se hace esta modificación, de forma tal de que pueda enroscarse sobre el extremo, del calibre Hornady, ¿no es cierto? Y ahora, una vez que tenemos esto y tenemos que disponer ya preparada una punta, ¿no es cierto?, que es la punta que obviamente nosotros utilizamos en la recarga, que ya vamos a ver cómo se logra esto. Tiene que deslizar libremente sin
excesivo vuelco, pero deslizar, ¿no es cierto?, en el cuello de esta vaina modificada. O sea que las dos modificaciones que hay que hacer a la vaina disparada es, por un lado, la rosca para que pueda adaptarse al dispositivo Hornady, y por otra parte, una expansión del cuello de forma tal de que, insisto, la punta pueda deslizar sin inconveniente. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver entonces cómo se utiliza este dispositivo, que como ver ustedes es ingenioso, pero conceptualmente muy simple. Bien, la forma de utilizar este calibre Hornady es la siguiente. Primero tenemos que colocar la punta en la vaina modificada de forma que solamente asome, ¿no es cierto?, una pequeña porción de la misma. O sea, la vamos a colocar de forma con un asentamiento, ¿no es cierto?, mucho mayor del que utilizamos habitualmente. Después, el dispositivo lo introducimos, ¿no es cierto?, como si fuera un cartucho en la recámara de nuestra arma, y lo que vamos a hacer, acá tenemos esquemáticamente dibujado, digamos, lo que sería la recámara, digamos, de nuestro fusil, y acá sería ya donde comienza las estrías del cañón, ¿no es cierto? Introducimos el dispositivo, ¿no es cierto?, hasta que la vaina haga contacto con la recámara. Acá tenemos el estrechamiento, digamos, de la recámara que impide que la vaina siga penetrando más adentro, ¿no es cierto? Entonces nos aseguramos de que tenga un buen apoyo la vaina sobre la recámara, y ahora, digamos, con la varilla de empuje, aflojamos acá el tornillo de bloqueo, con la varilla de empuje empujamos la punta hasta que sintamos que hace contacto con las estrías. Ahí volvemos a bloquear, ¿no es cierto?, el movimiento de la varilla de empuje, y ya tenemos entonces, ¿no es cierto?, la longitud, ¿no es cierto?, del cartucho, de forma tal de que la punta está asentando sobre las estrías cuando, digamos, la vaina está apoyada contra la recámara, ¿no es cierto? Fíjense ustedes de que este dispositivo tiene acá un pequeño rebaje, que nos permite, como vamos a ver más adelante, hacer la medición con el calibre sin inconveniente. Eso lo vamos a ver un poco después. Bien, entonces una vez que ya tenemos la vaina con el recalibrado de cuerpo completo hecho, ¿no es cierto? Acá vemos ya, le hemos extraído el fulminante también. Lo que nos hemos regulado el die de recalibrado de forma tal de bajar el hombro más o menos en un media décima, unas 5 centésimas aproximadamente, serían aproximadamente 2 milésimas. Vamos a verificar que esto efectivamente es así, ¿no es cierto? Y bueno, sí, tenemos 39,84, 39,85, con lo cual efectivamente estamos más o menos dentro de las 2-3 milésimas de disminución de altura de hombro, lo cual es perfectamente apropiado. Ahora el problema que tenemos es el siguiente. Para utilizar el calibre del Hornady tenemos que introducir una punta, de las que vamos a utilizar, por supuesto, en el cuello. Pero ¿qué pasa? Como el cuello está acaba de pasar por el proceso recalibrado, está demasiado estrecho, pues está con un diámetro como para tomar la punta con un determinado ajuste. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agrandar un poquito, expandir el cuello de la vaina de forma tal de que permita que la punta deslice sin inconveniente, ¿no es cierto? Para ello, digamos, uno puede hacerlo de distintas maneras. Uno podría hacerlo con un punzón que tenga el diámetro apropiado, pero si uno no lo tiene, lo que yo hago, y tampoco es una idea original mía, ¿no es cierto?, es utilizar la vaina, ponerla en la prensa recarga donde he montado el extractor de puntas, ¿no es cierto? Pero el extractor de puntas lo voy a usar de una manera particular, porque en lugar de extraer la punta, ahora la vaina está sin la punta colocada, voy a tomar la punta, que la voy a usar como punzón, ¿no es cierto?, como expansor, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, y la coloco
al revés, es decir, con la ojiva o la punta para abajo, es decir, la punta ahora está dirigida hacia abajo, ¿no es cierto? Y ahora lo que hago es, digamos, utilizo esa punta como si fuera un expansor, ¿no es cierto? Y entonces le hago 2 o 3 movimientos de prensa de forma tal, ¿no es cierto?, de que ya la boca de la vaina se ha expandido un poco. En general, digamos, esto no alcanza para que la punta deslice adecuadamente, todavía está un poco ajustada, por lo tanto lo que uno puede hacer es, en el caso, a mí me da resultado, ¿no es cierto?, pero puede usarse un método alternativo, es usar el tornito Dremel, ¿no es cierto?, con una piedrita apropiada, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hasta que, ¿no es cierto?, uno pueda pasar, como vemos acá, la punta desliza sin tener un excesivo huelgo, desliza perfectamente, con lo cual esto ya es una configuración apropiada, digamos, es un ajuste apropiado del cuello a la punta que vamos a utilizar para hacer la medición de la distancia a las estrías. Bueno, y finalmente terminamos entonces la preparación del cuello de la vaina modificada, ¿no es cierto?, haciendo el rebabado interno, y externo del cuello que hemos expandido. Vamos también a limpiar internamente ese cuello. Y ya tenemos entonces, volvemos a verificar, ¿no es cierto? Ya tenemos entonces, fíjense que desliza perfectamente, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitamos después para hacer la medición de la distancia a las estrías. Bueno, lo que nos queda por hacer ahora es, para completar, digamos, la vaina modificada, es adaptar lo que es originalmente el orificio del alojamiento fulminante de forma tal de que pueda aceptar, digamos, que sea una rosca que pueda aceptar el extremo acá del calibre Hornady, ¿no es cierto? Para hacer esta rosca, todo lo que tenemos que hacer es, por supuesto, agrandar el tamaño del alojamiento fulminante y pasarle este macho que es de la medida de 5,16 por 36, y que es el que corresponde, digamos, a la rosca del calibre. Esta es una operación que se puede hacer muy fácilmente si uno dispone de un torno. Yo no dispongo de torno, así que lo voy a hacer de forma más artesanal. Da un poquito más de trabajo, ¿no es cierto?, pero se puede hacer perfectamente bien. De manera entonces, como no tengo torno, lo que voy a utilizar es esta agujereadora manual, ¿no es cierto?, que la tengo montada en este soporte, lo que me transforma, aunque en forma precaria, pero después de todo lo hace, me la transforma en una agujereadora de banco. Voy a utilizar esta agujereadora entonces para agrandar el alojamiento fulminante, y además después vamos a ver también para hacer la rosca con el macho que acabo de mostrar. Así que lo que tenemos que hacer ahora es, como hay que garantizar, digamos, la alineación, digamos, del eje del calibre con el eje longitudinal de la vaina, tenemos que prepararnos algún tipo de dispositivo como este, que simplemente son 2 bloques de madera, ¿no es cierto?, donde, digamos, en estos bloques yo lo que voy a hacer es, ¿no es cierto?, colocar la vaina, ya está centrada. Lo que he hecho en realidad es, a partir de 2 bloques de madera, ¿no es cierto?, les he hecho un agujero central de 10 milímetros,
¿no es cierto? Y eso ya, una profundidad más o menos 60 milímetros, y eso ya me sirve, digamos, como para colocar la vaina y evitar que se mueva durante el mecanizado de la misma, y además ya me garantiza, digamos, la correcta alineación, ¿no es cierto?, del orificio y de la posterior rosca, ¿no es cierto?, con respecto al eje de la vaina. Lo que vamos a hacer como una precaución adicional para que la misma no resbale cuando hacemos el agujereado, vamos a envolver, ¿no es cierto?, la vaina en un poquito de papel de lija. Esto es un detalle importante, ¿eh? Y entonces de esta forma vamos a, con dos prensitas, vamos ahora a fijar apropiadamente, digamos, la vaina, fijar la vaina entre los bloques de madera. Bueno, y acá en esta vista lo que tenemos es ya el dispositivo que está teniendo la vaina, ajustado con las dos prensitas, y a su vez todo el dispositivo fijado a la mesa de trabajo, o mejor dicho a la agujereadora de banco, ¿no es cierto?, mediante una prensa G. De esta forma, digamos, tenemos inmovilizado todo el dispositivo. Bueno, vamos a empezar entonces a agrandar el alojamiento del fulminante. Vamos a empezar lubricando un poco ese alojamiento, ¿no es cierto?, antes de empezar a perforar. Para la perforación, dado que es latón, digamos, el material de la vaina tiende a agriparse, o sea, tiende a agarrarse con la mecha, para evitar problemas yo lo hago en forma secuencial. Uso una mecha de 3,5 primero, 3,5, 4,5, 5,5. A partir de ahí voy de medio milímetro a medio milímetro, 6, 6,5, 7, hasta 7,5, que es la última que voy a utilizar, porque es la que corresponde para hacer después, pasar el macho y hacer la rosca correspondiente. Acá estamos ya precisamente, ¿no es cierto?, lubricando el alojamiento del fulminante ya para la última pasada, que es con la mecha de 7,5 milímetros. Bien, ya tenemos entonces agrandado el alojamiento del fulminante. Lo que hay que hacer ahora es la rosca, para lo cual vamos a usar este macho que es de dimensiones 5,16 por 36. 36 son TPI, o sea, filetes por pulgada. Cuidamos siempre la alineación, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Y ahora lo hacemos en forma manual. Vamos introduciendo el macho y avanzando con la rosca en forma manual, porque acá no es conveniente utilizar el taladro eléctrico. Lo uso solamente como guía. Me asisto una pinza simplemente porque ya el avance requiere una fuerza considerable. Y de esta forma vamos completando el mecanizado de la rosca. Ya una vez que completamos esto, tenemos la vaina modificada totalmente terminada. Bien, lo único que nos queda por hacer ahora, ya tenemos la vaina totalmente mecanizada, modificada, ¿no es cierto? Lo único que nos queda ahora es simplemente sobre una superficie lisa, vamos a pasar un poquito la base de la vaina en el papel de lija, simplemente como una precaución para eliminar, digamos, las rebabas que pueden haber quedado del proceso de agujereado y de roscado. Bien, lo único que es conveniente hacer, digamos, no es estrictamente necesario, pero no está de más hacerlo, es antes de colocar directamente la vaina modificada en el dispositivo Hornady, hacerle un pulido con un papel
de lisca fino, por ejemplo, de grado 600, ¿no es cierto? Esto tiene, digamos, más allá de consideraciones estéticas, puede ser ventajoso porque va a eliminar cualquier rugosidad superficial que pueda tener la vaina, y esto va, por supuesto, eventualmente facilitar su deslizamiento, su entrada en la recámara, lo cual es muy importante, digamos, para la medición que vamos a hacer, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos entonces a hacer este pulido, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer acá rápidamente, no me voy a detener mucho en esto. Y ya tenemos entonces la vaina modificada completa. Vamos a ver si se adapta bien a la rosca del calibre Hornady. Efectivamente, fíjense que roca perfectamente bien, quiere decir que hemos hecho un trabajo adecuado, ¿no es cierto? Acá ya tenemos entonces la vaina, digamos, colocada sobre el calibre, ya está en condiciones de hacerse la medición correspondiente. Una consideración final, pero que no es aplicable a todos los casos. En general, cuando uno tiene una recámara estándar, como puede ser la de un Winchester 700, en este caso sería calibre 308 Winchester, pero en general para cualquier calibre, no hace falta hacer ninguna operación ulterior más allá de las que hemos mencionado. En el caso mío, yo tengo una recámara que es custom, es decir, el Winchester 700 que tenía yo originalmente con el cañón Barmin, yo lo hice cambiar el cañón y puse en su reemplazo un cañón Krieger Match, ¿no es cierto?, con una recámara custom. Esta recámara es un poquito más estrecha que la recámara estándar, ¿no es cierto?, lo cual me obligó a mí a reducir, a tornear externamente el cuello de la vaina modificada, para que pueda, digamos, entrar sin dificultad en mi recámara, ¿no es cierto? Insisto, esto solamente lo hago porque en el caso mío yo tengo una recámara más estrecha. El manual de Hornady, digamos, para este calibre, lo que dice es que en general no recomienda hacer el torneo externo, sino más bien hacer la reducción del diámetro externo del cuello de la vaina usando papel esmeril. Pero esto es bastante tedioso, y la razón que aduce el manual es que, bueno, que haciendo el torneo externo se puede modificar el diámetro del cuello y puede no aceptar la punta que deslice como tiene que deslizar, ¿no es cierto? No es lo que a mí me ocurre, es decir, la experiencia mía es que yo puedo hacer el torneado sin ningún inconveniente, por lo tanto me resulta más cómodo hacerlo de esa manera. Pero reitero, eso solamente es un paso adicional que ni siquiera lo he mostrado porque, insisto, es para el caso de recámaras estrechas, ¿no es cierto? Así que ya tenemos acá el dispositivo listo para hacer la medición de la longitud del cartucho cuando la punta se encuentra tocando las estrellas. Bien, vamos entonces a proceder a hacer la medición, ¿no es cierto?, con el dispositivo, para lo cual tenemos que colocar la punta, ¿no es cierto?, pero con un asentamiento mucho mayor de lo habitual, que apenas sobresalga, digamos, la punta del cuello, ¿no es cierto? Y ahora el dispositivo lo introducimos en la recámara. Tenemos sí que asegurarnos de que efectivamente la boca de la vaina, ahí está bien colocado, la boca de la vaina esté apoyando sobre la recámara. Vamos a empujar, ¿no es cierto?, la punta de forma tal de que apoye sobre las estrías sin hacer demasiada fuerza, ¿no es cierto? Trabamos ahí el dispositivo y ya lo vamos a sacar, ayudados por la baqueta, para que la punta salga sin inconveniente. Ya tenemos entonces, vamos a ver la medida que nos da esto, ¿no es cierto? Y nos está dando 52,46, 52,46. Bien, bueno, esta medición que hemos hecho, por supuesto, el resultado es más bien anecdótico para ustedes porque esto es aplicable solamente a mi recámara.
¿no es cierto? Cada fusil tendrá sus dimensiones características. De más está decir de que si bien acá a los fines didácticos yo he hecho la medición en una sola oportunidad, es conveniente repetir esta medición, yo diría por lo menos 3 veces, y si es mejor, si es posible, digamos, utilizando la misma punta pero distintas puntas, ¿no es cierto?, para de alguna manera poder sacar una medición consistente y sacar un promedio. Un poco la experiencia que yo tengo en este sentido es que es difícil, digamos, lograr una predicción en estas medidas que esté por debajo de las, digamos, 3 milésimas de pulgada aproximadamente. Perdón, estoy hablando de 3 centésimas de milímetro aproximadamente, que es, digamos, poco menos de media décima. De todos modos, ¿no es cierto?, hagamos esta medición utilizando el calibre Hornady, o bien alguna técnica un poco más rudimentaria, como puede ser usar una vaina con el cuello cortado, como ya hemos explicado en otros videos, o directamente montando la punta sobre una vaina recalibrada y forzando su acerrojamiento en la recámara, ¿no es cierto? Independientemente de qué método utilizamos, vamos a tener, por supuesto, un cierto error siempre en esa medición, pero esto no es demasiado importante, porque en última instancia lo que estamos buscando es una longitud de referencia, con respecto a lo cual vamos a hacer variaciones sistemáticas, ¿no es cierto?, para determinar con qué longitud de asentamiento de punta, con qué distancia de asentamiento de punta, nosotros vamos a obtener los mejores grupos, que es en última instancia, ¿no es cierto?, lo que nos va a determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros de recarga óptimos para nuestra munición. Así que, digamos, lo que yo he pretendido con este video es mostrarles una forma sencilla, digamos, de medir con bastante buena precisión esta distancia, el CBTO, ¿no es cierto?, de forma tal de que podamos utilizarlo como una medición de base para hacer nuestros estudios después de optimizar el asentamiento de punta. Así que con esto, estimados tiradores, amigos tiradores, yo me despido de ustedes, ¿no es cierto?, y será hasta el próximo video Bullseye.